Hace un año hemos dejado de vivir muchas cosas y eso nos hizo valorar más la vida. Ahora valoramos más volver, viajar, vernos, visitar, vivir de nuevo todas esas palabras que comienzan por la B. De vacunémonos, porque así vendrá también un nuevo comienzo, en el que volveremos a vencer, a vender, a vivir y a valorar los momentos 1000 veces más. Vacunémonos y volvamos a vivir. Ministerio de Salud y Protección Social. Logo de la Comisión de Regulación de Comunicaciones. Colombianos, muy buenas tardes. Los saludos desde la ciudad de Barranquilla, la capital del departamento del Atlántico, donde se adelanta la asamblea número 61 del Banco Interamericano de Desarrollo, el evento más importante de la banca multilateral de desarrollo que se adelanta en el hemisferio. Quiero empezar nuestro espacio de prevención y acción una vez más dándole gracias a Dios, pidiéndole siempre por nuestro país y también llevando el mensaje constante e incesante del uso del tapabocas, el distanciamiento físico, el lavado de manos y evitar las aglomeraciones. También quiero empezar nuestro espacio de prevención y acción haciendo un balance de los principales indicadores relacionados con el COVID-19 en nuestro país. Colombia llega a lo largo de toda la pandemia a un total de 12.142.887 pruebas realizadas. Los casos positivos acumulados a lo largo de toda la pandemia son 2.319.293. Los recuperados llegan a 2.216.945. Hoy fueron 4.433 y nos mantenemos en el 95.6% de recuperación. También quisiera resaltar que los casos activos en Colombia son 32.978 y se registran ya 1.024.358 vacunados con corte de ayer. Por eso es muy importante ver cómo avanzamos el día de hoy para seguir dando pasos acelerados en esa meta que queremos de llegar a 35 millones de colombianos, 70% de nuestra población. También quisiera destacar que del total de personas agredidas por esta enfermedad, el 96.3% ha estado atendido en casa, el 0.5% ha estado en algún nivel de hospitalización y el 0.09% ha estado en algún nivel de unidad de cuidado intensivo. Hoy fueron adelantados 46.093 pruebas y se registra un total de 5.139 casos positivos, una positividad del 11.1%, donde el 60.5% de los casos estuvo concentrado en 5 municipios. También hoy se presentaron 138 fallecidos por COVID-19 y le expresamos a quienes han perdido a sus seres queridos nuestra solidaridad, indicando que el 49.2% de quienes han tenido incidentes fatales el día de hoy se registraron en 5 municipios de nuestro país. También muy importante hacer un recuento de las principales cifras internacionales. El mundo llega de manera acumulada a lo largo de toda la pandemia a un total de 121.585.388 casos. Los casos activos son 20.973.985. Los recuperados son 68.888.923. Y los fallecidos son 2.685.770. También quiero indicarles que el día de hoy tenemos una historia de recuperación. Juan Carlos Suárez, 50 años, abogado. Él se vio agredido por esta enfermedad y nos cuenta cómo la enfrentó, cómo salió adelante y cuáles son las recomendaciones que le quiere compartir a la familia colombiana. Juan Carlos Suárez Casadiego, 50 años, abogado, sobreviviente de COVID-19. Creía que saliendo a la calle no iba a contagiarme nunca de este virus y nunca tomé, pues las precauciones al principio sí fueron bastante rigurosas, pero con el tiempo me fui relajando
Sus síntomas fueron similares a los de una gripa. Posteriormente, cuando ya me sale la prueba positiva, me da sueño todo un día, no me quería levantar de la cama, me empecé a sentir ahogado y la fiebre ya no bajaba, y fue cuando decidí consultar con urgencias de la IPS de la clínica, y fue cuando decidieron dejarme hospitalizado. Gracias a los médicos pudo salir adelante. Señor los bendiga, los ilumine cada rato en ese servicio que prestan, y que ese don que se les ha dado lo multipliquen para el beneficio de todos. Juan Carlos en el hospital vio morir a muchas personas. Yo invito a que cambiemos la mentalidad que tenemos y que hemos manejado durante tanto tiempo, y cambiar eso de que en este momento sobrevive el más fuerte, ¿no? Esa mentalidad tenemos que cambiarla. Tenemos que ser más conscientes, más humanos, más solidarios, más atentos de todos los que nos rodean. Con disciplina y autocuidado, también somos responsables con la vida. Importante testimonio de recuperación, pero también hay un testimonio de una vacunada. María Esther Sarmiento, 79 años, recibe su vacuna, comparte su alegría y también es un símbolo de cómo queremos seguir acelerando en nuestro país esta vacunación masiva, que es una genuina política de la vida. Veamos su testimonio. Mi nombre es María Esther Sarmiento de Maldonado. Tengo 79 años. Yo esperé la vacunación y me llamaron que tenía la cita para hoy. Y aquí estamos, ya me la aplicaron, yo me siento muy bien. Entonces yo invito a todas las personas que se quieran vacunar, que vengan, que no tengan ningún temor, ningún miedo, porque eso es para bien. Yo les doy muchas gracias aquí a todos los que están colaborando, y que mi Dios les bendiga grandemente. Es un testimonio también maravilloso, donde vemos cómo la alegría de la vacunación se irrigan tantos colombianos. Y hoy también podemos hablar de cómo el PAEF, el Programa de Apoyo al Empleo Formal, sigue llegando a la micro, pequeña, mediana y gran empresa en todo el territorio nacional. Hoy el turno es para ZIF, auditores especializados aquí en la ciudad de Barranquilla. Una empresa que ha podido recibir ese subsidio del 40 o 50% del salario mínimo legal mensual para sus trabajadores, toda vez que fue una empresa que vio afectada sus ingresos 20% o más por cuenta de la pandemia del COVID-19. Esta historia, la de ZIF, auditores especializados, es una historia de una empresa que sigue trabajando por la reactivación segura y que gracias al PAEF ha podido preservar una buena parte de sus empleos. ZIF Auditores Especializados nació en el año 2015. Es una empresa cuyo objeto social es la prestación de servicios profesionales de auditoría dedicado a las empresas que están enfocadas al comercio exterior en el régimen franco. Nosotros somos una empresa que nos trasladamos a hacer auditorías a nivel nacional. Tenemos 8 zonas francas. Cuando llega la pandemia, esto nos hace quedarnos cada uno en su casa. No pudimos cumplir con las visitas que teníamos programadas. Esto de manera afectó nuestro trabajo. Tocó suspender las visitas, y aparte de eso también se vieron afectados nuestros ingresos. Nuestra empresa es una empresa barranquillera. Actualmente tenemos 5 colaboradores, y con el PAEF nos vimos beneficiados el 100% de nosotros. El 60% somos mujeres cabezas de hogar, de los cuales nuestras familias dependen de este sustento. Estamos seguros de que estas ayudas gubernamentales fueron vitales para la reactivación económica de Colombia. Por eso invitamos a todos los empresarios a que hagan uso de estos beneficios, teniendo en cuenta que esto va a ayudar a que Colombia se reactive de una manera mejor después de esta pandemia que nos afectaba a todos. Gracias, señor presidente. Muy importante también ver cómo el PAEF sigue llegando a todas las regiones de nuestro país. Y también vamos a avanzar hoy comunicándole a todos los colombianos sobre el Plan Nacional de Vacunación.
Hoy está con nosotros el señor viceministro de Salud, Luis Alexander Moscoso, y vamos a hablar de cómo avanza la vacunación para menores de 80 años. Y también, señor viceministro, vamos a hablar sobre cómo se está comportando la pandemia en varias ciudades del país. Hemos visto en algunos lugares que han subido casos, que han subido ocupación de UCIs, y estamos siempre llevando el mensaje de alerta. Más aún cuando vemos que en países como Francia, Italia y en países de la región que también han tenido el avance de procesos de vacunación, han visto un resurgir bastante alto de los casos. Por eso el hecho de tener vacuna, el hecho de vacunar, no quiere decir que nos despojemos de las medidas no farmacológicas, como el uso del tapabocas, el distanciamiento, el lavado de manos, los protocolos de bioseguridad y evitar las aglomeraciones. Ahora, cuando vemos que en el mundo hay distintos linajes, cepas, que por supuesto se están enfrentando también con la vacuna, es muy importante tener en cuenta que el mayor riesgo es propiciar aglomeraciones y no tener el distanciamiento físico y por supuesto el uso riguroso del tapabocas. Señor viceministro, antes de darle la palabra, yo quiero invitar a que los colombianos en sus casas vean este testimonio sobre la vacunación para menores de 80 años. El Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19 empezó con la etapa 1, que incluye talento humano en salud y mayores de 80 años. Recientemente, desde el Ministerio de Salud y Protección Social se dio apertura a la etapa 2, vacunación que se irá dando de manera progresiva. Esta apertura no significa que se deje vacunar a quienes están en etapa 1, con un enfoque en los mayores de 80 años, a quienes las IPS y EPS deben encontrar y brindar toda la información necesaria para la aplicación del biológico. A la fecha, se han vacunado más de 560.000 mayores de 80 años y continúa el proceso de búsqueda para vacunarlos. Si a usted o a un familiar mayor de 80 años no lo han contactado, llame o asista a la IPS que lo atiende. El único requisito que necesita es su cédula. Adicionalmente, es fundamental recordar que deben ir desayunados y para quienes se encuentran en tratamiento, seguirlos y hablar con su médico tratante sobre la vacunación. Recuerde también siempre informar si se han presentado alergias o las enfermedades de base que tenga. Y por último, los cuidadores pueden acompañar en el proceso a los adultos mayores de 80 años. Es muy importante este plan nacional de vacunación y sobre todo cómo avanza con los menores de 80 años, resoluciones que fueron emitidas por el Ministerio de Salud con claras instrucciones impartidas desde la Casa de Nariño. Yo les dije al equipo que tenemos que seguir dando estos pasos, obviamente sin menoscabo a que las personas mayores de 80 años que no se han vacunado deben y pueden ir sin cita previa a ser vacunados de manera rápida. Señor viceministro Luis Alexander Moscoso, lo escuchamos. Buenas tardes, señor presidente, a todos los compañeros y colombianos. Efectivamente, presidente, estamos completando un mes del esquema de vacunación. Recordar que iniciamos con el talento humano en salud de primera etapa. En este grupo de población ya llevamos un número muy importante, más del 90% de estas personas cubiertas. Ya estamos aplicando las segundas dosis de este grupo de población. Igualmente iniciamos con las poblaciones de 80 y más años. Iniciamos en los centros de larga estancia, en las instituciones penitenciarias, pero también en todos los adultos mayores de esta edad, y vamos avanzando con la segunda etapa. La semana pasada se dio apertura a esa segunda etapa, inicialmente con la segunda etapa para personal de salud, y estamos iniciando el proceso con otros grupos prioritarios de los de 80 y más años. Tenemos centros de larga estancia de 60 a 80 años, tenemos instituciones penitenciarias de 60 a 80 años, pero también vamos a iniciar con el proceso, como lo dijo el señor ministro, de vacunación de 75 a 79 años, y así progresivamente iremos incorporando otros grupos de población importante. Pero esto no significa, señor presidente, que nosotros hayamos dejado de trabajar con las personas de 80 y más años. Las seguiremos buscando, las seguiremos ubicando y seguiremos trabajando, motivándolas para que se vacunen. Por esto es muy importante un llamado de atención a todos estos grupos. Por favor, necesitamos que los adultos de 80 y más años y los demás grupos se vacunen. Hoy daremos un balance importante sobre las cifras de vacunación. Presidente, a la fecha hemos vacunado 562.970
personas de 80 y más años, y seguimos con el proceso de búsqueda porque el objetivo es llegar a todos. En Bogotá se han vacunado 106.000 mayores de 80 años, en Antioquia 58.120, en Cundinamarca 47.000 y en Santander 28.200. Igualmente hemos vacunado en todo el país y algo muy importante, ya hemos llegado a 1.091 municipios con el proceso de vacunación. Y un mensaje para todos los adultos: si a usted no lo han contactado, puede dirigirse a su IPS donde históricamente lo atienden o llamarla para ser agendado. El único requisito que necesita es su cédula, pero si adicionalmente usted está en una ciudad distinta o desea que ser vacunado en otra IPS distinta, la cual conoce y le quede cercano, igualmente puede ser vacunado. El único requisito que necesitamos es que usted tenga 80 y más años y disponga de su cédula. Una invitación muy especial a todas las personas de 80 y más años y a todas las personas que están en el proceso de vacunación. Hay que llegar correctamente desayunado, correctamente con las raciones, con las dietas que le corresponden, pero también haber tomado los medicamentos y tener mucho cuidado y advertir al personal de salud sobre alergia y otras condiciones de salud que permitan mejorar la observación y el seguimiento. Igualmente recordar que debe estar acompañado, si lo necesita, de los cuidadores. Y recuerde a las personas que no se han vacunado, nuestro proceso de vacunación en Colombia es seguro y eficaz. No se deje llevar por cuentos que no son ciertos. Si usted tiene dudas, informe de su médico, infórmese de las comunicaciones oficiales, diríjase a las secretarías de salud, diríjase a su IPS y obtenga información. Recuerde que la vacunación es una responsabilidad con usted, con su familia y con toda la sociedad. Sobre el siguiente tema, presidente, que usted preguntó, estamos preocupados por el incremento de casos en el país. Tenemos hoy una mayor positividad, tenemos hoy un leve incremento en la ocupación general de unidades de cuidado intensivo, y yo creo que aquí viene un llamado general para todos los colombianos. No es momento de relajarnos, no es momento de olvidar las medidas preventivas y todas las medidas de bioseguridad. Es un momento de aplicarlas fuertemente para disminuir y evitar que volvamos a tener un inicio de una curva de contagio. En Santa Marta, si me colocan la diapositiva, en la ciudad de Santa Marta tuvimos un pico que se inició en el mes de febrero, muy probablemente asociado a carnaval, a fiestas, a otras actividades que desafortunadamente generaron en gente joven que regresara a sus hogares, a sus nichos comunes, hicieran contagios de segunda infección y nos llevó a temas de contagios importantes. La siguiente, por favor. Esa cifra de contagios importante desafortunadamente nos trajo la pérdida de vidas, y la siguiente diapositiva, por favor, y nos está trayendo una ocupación importante de las cifras de unidades de cuidado intensivo. Ven en color rosado ese crecimiento importante que nos llevó la semana pasada a tener ocupaciones cercanas al 90%. Esto puede ocurrir en cualquier ciudad si nos relajamos y no nos cuidamos. Esto mismo que está ocurriendo en Santa Marta, mucho cuidado en las ciudades de Ciénaga y el departamento del Magdalena, y en menor efecto también los tenemos en el departamento de La Guajira, del Atlántico, de Cesar y de Sucre. Pero también tenemos una alerta sobre la ciudad de Medellín y el departamento de Antioquia. Tenemos un aumento de la positividad en esta ciudad. Siguiente, por favor. Y tenemos adicionalmente, siguiente, y empezamos a tener un mayor incremento en la ocupación de unidades de cuidado intensivo. Hoy estamos en el 71%. Hoy, en revisión a solicitud suya, presidente, y del señor ministro, revisamos con el departamento de Antioquia y encontramos que los problemas están asociados a mayor movilidad, pero a relajamiento de medidas. No es momento para descuidarnos, es momento para cuidarnos. Viene Semana Santa, vienen temas de riesgo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, apreciado viceministro Luis Alexander Moscoso. Lo voy a invitar a que contestemos preguntas que nos envíe la ciudadanía relacionadas con el Plan Nacional de Vacunación y también algún otro interrogante. ¿Cuál es la primera pregunta para el día de hoy? Buenas noches, presidente. Mi nombre es Mariana Sánchez y mi pregunta es: si estuve embarazada, ya tuve a mi bebé y estoy lactando, ¿puedo vacunarme contra el coronavirus? Mariana, muy buena pregunta. Hemos sido muy claros que durante el proceso de embarazo no se debe aplicar la vacuna,
pero una vez nacido el bebé y estando además en proceso de lactancia, no hay ninguna contraindicación, no hay ninguna preocupación si se aplica la vacuna. Entonces la respuesta es sí, después de tener el bebé, perfectamente se puede aplicar la vacuna. ¿Usted quiere complementar algo adicional, doctor Moscoso? No, señor presidente, yo creo que los estudios, nos basamos en los estudios y esto es lo que indican. Después de la gestación se puede vacunar sin ninguna dificultad. Muy bien. ¿Qué otra pregunta tenemos? Buenas tardes, mi nombre es Sebastián Carreño. Presidente, por favor explíquenos qué está pasando con la vacuna de AstraZeneca, teniendo en cuenta que es una de las que adquirió el país. Muchísimas gracias, Sebastián, por esa pregunta y quisiera decir lo siguiente. Vimos en los últimos días que algunos países europeos de manera preventiva habían suspendido el suministro de las vacunas de AstraZeneca, toda vez que había unos casos mínimos, pero unos casos de algunos trombos que se habían presentado en algunos lugares. ¿Qué se hizo? La Organización Mundial de la Salud hizo una revisión exhaustiva y el día de ayer dio un comunicado muy claro donde primero hacía el análisis de la vacuna, todos los procesos por fase, y miraron si había algún tipo de relevancia estadística que permitiera tener un riesgo generalizado con el uso de la vacuna. Y ellos se expresaron con claridad, la vacuna de AstraZeneca es segura, segura. Y también vimos un pronunciamiento de la Autoridad Europea de Medicamentos el día de hoy. Entonces, lo que podemos decir con esa información, basado además en esos testimonios que son confiables y creíbles, es que es segura la aplicación de la vacuna de AstraZeneca. Colombia compró 10 millones de dosis para 5 millones de colombianos de manera directa y también dentro de la distribución del sistema multilateral COVAX también se hará una distribución de vacunas de AstraZeneca. Por lo tanto, el mensaje que queremos transmitir es que no existe en este momento ninguna preocupación sobre la aplicación de esa vacuna. Viceministro Moscoso, ¿usted quiere agregar algo adicional? Sí, presidente, agregar que parte de los países que habían tomado esa acción preventiva ya empezaron a levantar esa acción preventiva y estaban empezando a vacunar con AstraZeneca. Las vacunas de AstraZeneca son seguras y eficaces y vamos, cuando ingresen al país, a proceder a hacer su aplicación con todas las medidas de seguridad correspondientes. ¿Qué otra pregunta tenemos? Buenas tardes, señor presidente. Mi nombre es Diana y mi pregunta es, ¿una paciente diagnosticada con urticaria puede vacunarse? Gracias. La información preliminar que tenemos es que sí, una persona con urticaria puede vacunarse. Siempre es bueno también tener algún tipo de recomendación médica de quien está tratando esa patología, pero sí puede hacerlo. Ahora, me gustaría que el viceministro Luis Alexander Moscoso, desde el punto de vista médico, también haga alguna referencia a este aspecto. Sí, señor presidente, no hay contraindicación alguna para que una persona con un proceso dermatológico de este tipo deje de ser vacunado. Existen algunas recomendaciones, por ejemplo, para la vacuna de Pfizer para personas con efectos alérgicos severos, los cuales están siendo evaluados por las diferentes IPS, pero ese es un caso excepcional. Las vacunas son seguras y eficaces y las personas con estos problemas pueden vacunarse sin ninguna limitación. ¿Qué otra pregunta tenemos? Buenas tardes, señor presidente. Mi nombre es Paula Herrera y quisiera saber si las personas con problemas coronarios pueden aplicarse la vacuna. Muy buena pregunta, Paula. La respuesta es sí, ya lo hemos dicho en varias ocasiones acá. No existe ninguna contraindicación. Siempre también es bueno tener el comentario por parte del médico que está tratando esa patología coronaria y de tal manera que el médico haga una valoración sobre la relación de costo-beneficio de aplicarse la vacuna. Pero la vacuna es aplicable, siempre se hace la recomendación de tener el dictamen médico, pero yo creo que con eso estamos despejando cualquier duda. Doctor Moscoso. No existe ninguna contraindicación ni limitación de aplicación de la vacuna para personas con problemas coronarios, pero si usted desea, como lo dije el señor presidente, puede obtener el concepto de su médico, pero no hay ninguna limitación ni ninguna restricción. ¿Qué otra pregunta tenemos?
Buenas noches, señor presidente. Mi nombre es Andrés Felipe Flores. Si un paciente es oncológico, tiene diabetes e hipertensión, ¿puede vacunarse contra el coronavirus? La respuesta es sí. Claro que puede vacunarse, pero además claro que sí, debe vacunarse. Entre otras cosas porque esas son patologías que se han visto tienen una relación con la mayor causa de muerte por parte de esta enfermedad en la población colombiana. Así que no hay ninguna contraindicación, es un deber hacerlo, pero además es una forma también de protegerse y de proteger a los seres queridos. Viceministro Moscoso. Como usted lo dice, señor presidente, es un deber personal con usted, con su familia. Las personas que tienen estas patologías, estas comorbilidades, tienen un mayor riesgo de enfermar, tienen una mayor posibilidad de hacer casos severos y desafortunadamente de tener desenlaces no adecuados. Entonces estas personas deben vacunarse. Es una solicitud, es una petición y no hay ninguna contraindicación para hacerlo. Muchas gracias, viceministro Moscoso. Y está con nosotros el señor ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Carlos Eduardo Correa, porque en medio de esta Asamblea 61 del Banco Interamericano de Desarrollo, hoy se dieron anuncios muy importantes para Latinoamérica, pero también para Colombia. El presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, Mauricio Claver Carone, anunció esta mañana que el BID de su capital ordinario va a aportar $20 millones para respaldar la agenda del Pacto de Leticia y de protección de la Amazonía. Esta es una iniciativa muy importante que se junta también con recursos que ha dispuesto el Fondo Global Ambiental y que van a permitir apalancar, es decir, maximizar el alcance de tener recursos para estos propósitos. Nos acompañó también en este encuentro el presidente de la República Federativa del Brasil, Jair Bolsonaro. Nos acompañó también el exsecretario del Tesoro de los Estados Unidos, Henry Hank Paulson, y nos acompañaron también expertos del más alto nivel internacional. En este encuentro también a través de la ventanilla de innovación del Banco Interamericano de Desarrollo conocida como BIDLab, se anunció también la disposición de recursos del orden de $4 millones para estimular emprendimientos sostenibles e innovadores en las regiones amazónicas de los países amazónicos. Y algo también inmensamente relevante. Hoy se tuvo un foro sobre sostenibilidad ambiental relacionado con la cumbre de la COP que tendremos en Glasgow este año. Ahí no solamente se habló de la estrategia que tiene el BID y de cómo espera aumentar los recursos de crédito para los países, sino que adicionalmente hoy se anunció un importante paquete de créditos del Banco Interamericano de Desarrollo a Colombia, donde la gran mayoría de recursos están soportando la agenda de resiliencia climática, donde están los programas de transformación en la matriz energética, haciendo una transición, los programas de movilidad limpia, los programas de siembra de árboles, también economía circular, entre otros, pero además un gran respaldo a la agenda derivada del Pacto de Leticia, donde está el concepto también de biodiversidades, que fue también un tema que se tocó el día de hoy en una reactivación que debe ser resiliente en materia de sostenibilidad ambiental, como lo presentaron hoy las agencias de cooperación que se unieron a ese esfuerzo, la agencia sueca, la agencia alemana, la agencia francesa, también un respaldo del Reino Unido que muestra que ese gran apoyo a Colombia y su agenda ambiental pues trasciende también todos los países de la región en términos de hacer de Colombia un referente y mucho más cuando Colombia ha fijado la mayor meta de reducción de gases de efecto invernadero de cara al 2030 en América Latina y el Caribe. Así que es una agenda importante, señor ministro, y me gustaría que usted le hable a los colombianos porque esto está encajado dentro de lo que hemos denominado la reactivación segura en medio de la vacunación masiva. Muy buenas noches, presidente, y a todos los colombianos. Una agenda muy positiva durante esta semana, unos anuncios importantes de parte del BID, de los países cooperantes, de los aliados de diferentes países de todo el mundo que hoy están viendo en Colombia un liderazgo importante en la región y, como usted lo ha dicho, alineados con esa meta que tenemos de llegar al 2022 con 30% de reducción de la deforestación, 51% de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, que es nuestro compromiso
de bajar de las contribuciones al año 2030, también de llegar a cero deforestación en el año 2030, por supuesto hacia una ruta a la descarbonización y llegar a un país carbono neutral en el año 2050. Hacia allá apuntan todos estos apoyos, todos estos anuncios que hemos tenido el día de hoy y más anuncios, presidente, antes de Semana Santa, como ha sido el compromiso que nos hicimos de seguir abriendo nuestros parques nacionales naturales. Vamos a estar abriendo antes de la Semana Santa, desde este fin de semana, 4 nuevos parques nacionales. El Parque Estoraques, que hace 10 años estaba cerrado, se reabre nuevamente, se reabren las puertas del parque para que lo vayan a visitar. El Parque Nacional Los Flamencos en La Guajira, que también se abrirá antes de la Semana Santa, en la próxima semana. Ensenada de Utría, que ya está abierto al 100% al público, y la Cueva de los Guácharos. 4 nuevos parques para que en la temporada de la Semana Santa, con todos los protocolos de bioseguridad, puedan los colombianos asistir y conocer. También, presidente, un anuncio importante: estamos trabajando con la Cámara de Comercio de Bogotá, con la empresa de acueducto de Bogotá, en la construcción de un parque en conmemoración a todas las víctimas de COVID que hemos tenido durante esta pandemia, y estamos ya en la construcción del Parque Bosque La Esperanza, en la zona de Tominé, del embalse de Tominé, donde iniciaremos la próxima semana ya la siembra de 60.000 árboles en conmemoración a todas estas familias que han tenido algún familiar cercano como víctima del COVID, y como símbolo ahí tenemos la vida, que es a través de la siembra de estos árboles, un proyecto de restauración muy bonito que va a estar ahí y todas estas personas van a poderlo visitar más adelante. Presidente, anuncios importantes también como el crédito el lunes de los $250 millones para Barranquilla como biodiversidad, y anunciarles también a todos los barranquilleros que ya el proyecto inicial, la primera fase de la Ciénaga de Mallorquín, ya fue aprobado técnicamente por el ministerio. Ahora pues va a un proceso importante donde también desde el gobierno se estarán aportando unos recursos, además de todos los recursos que ha anunciado el BID y los cooperantes. Entonces, una gran agenda, presidente, y seguimos también con la agenda de acuerdos de conservación, donde el próximo mes con el BID estaremos haciendo 50 contratos de uso también en la zona de la Macarena. Todo esto nos está ayudando también a una reactivación segura a través de los parques nacionales, a través de los contratos de conservación, de incentivos por pagos por servicios ambientales, donde vamos a llegar al año 2022 con más de 10.000 contratos de conservación. Muchísimas gracias, ministro Carlos Eduardo Correa. Y también nos acompaña desde la ciudad de Montería el doctor Hernando García, el director del Instituto von Humboldt. El Instituto von Humboldt es uno de los institutos más importantes que tiene nuestro país, y además es un instituto que está concentrando muchos esfuerzos de un gran equipo académico y científico sobre los temas relacionados con biodiversidad, protección también de ecosistemas en el territorio. Doctor Hernando, uno de los temas centrales de esta asamblea del BID es cómo avanzamos en la reactivación segura durante y post-COVID, pero cómo lo hacemos con la mejor armonía en las políticas de protección de la biodiversidad y de la protección del medio ambiente y los ecosistemas. A mí me gustaría que hiciéramos referencia al trabajo que ha sido reconocido por el BID del concepto de biodiversidades que sale de Colombia y que se integra a toda esta agenda mundial, entre ellas la pre-COP número 15 desde el punto de vista de biodiversidad. Doctor Hernando, muchísimas gracias. Señor presidente, muchísimas gracias, y gracias por sus palabras también sobre el Instituto Humboldt. Y de acuerdo con usted, estamos con esta gran iniciativa de biodiversidades, una iniciativa que precisamente lo que busca es conectar a las personas, conectar a la sociedad con el valor de las ciudades en la corresponsabilidad con el estado de salud de nuestro planeta, con el estado de salud ecológico de nuestros territorios. Hoy tenemos más del 55% de la población mundial viviendo en las ciudades, y en Colombia más del 75% de la población colombiana vive en ciudades. Y es desde las ciudades, señor presidente, que debemos comenzar este cambio para buscar un planeta sostenible, para buscar esta sostenibilidad planetaria. Y eso es biodiversidad, es una iniciativa que desde Colombia hemos trabajado desde el Instituto Humboldt, del Instituto Nacional de Biodiversidad,
con la presidencia, con el departamento administrativo de la presidencia, que hemos trabajado con el Ministerio del Medio Ambiente y que a nivel global hemos logrado vincular también al Foro Económico Mundial en este espacio, en este tanque de pensamiento sobre la sostenibilidad a partir de las ciudades en el planeta. Y en Colombia hemos hecho un trabajo muy grande también, señor presidente, con las biodiversidades, con el Ministerio del Medio Ambiente y desde el Sistema Nacional Ambiental. Estamos con esta gran agenda de nuestras ciudades biodiversas. Estamos trabajando con Barranquilla, estamos trabajando con Bucaramanga, Medellín, Bogotá, Cali, Montería. De hecho, estoy yo aquí en Montería haciendo trabajo en esta bella biodiversidad, en la Ronda del Sinú, conectando y viendo todas estas experiencias donde la planeación urbana, el desarrollo urbano en una ciudad como Montería ha ido vinculando la naturaleza, la conexión con la naturaleza. Y es que, señor presidente, ese es nuestro gran reto. Nuestro gran reto es lograr esa participación ciudadana para conectar a la sociedad con la naturaleza. Hemos en plena pandemia, en pleno confinamiento en abril, logramos, por ejemplo, todo un ejercicio de ciencia participativa y que las personas de diferentes ciudades del país, desde Mocoa, Barranquilla, desde La Guajira, en Riohacha, Puerto Carreño, desde una participación de muchas ciudades del país, empezaran a documentar esa biodiversidad que vemos desde nuestras ventanas en nuestras ciudades, y fue un ejercicio bellísimo de participación y para mostrar esa conexión. Necesitamos, señor presidente, que después de esta iniciativa de biodiversidades, realmente la gente entienda que cuando abre la llave de su casa para servirse un vaso con agua, está conectado con los bosques de niebla y con los páramos. Y cuando la gente ve llover en sus ciudades, está conectado con la Amazonía. Cuando la gente se está tomando una taza de café, está conectado con nuestros bosques andinos y con todas esas especies que hacen posible el café a través de la polinización. Eso es biodiversidad, señor presidente, y vamos a seguir trabajando en esta agenda con el respaldo suyo, articulados con el Ministerio del Medio Ambiente y buscando esa corresponsabilidad de la sociedad en la conexión y la conservación de la naturaleza. Muchísimas gracias, doctor Hernando García. Y también hablando de reactivación segura en medio de la vacunación masiva, está con nosotros el ministro de Comercio, Industria y Turismo, José Manuel Restrepo Abondano. Hoy, con el Banco Interamericano de Desarrollo, se lanzaron iniciativas muy importantes donde se proveen recursos de crédito y cooperación técnica que apuntalan una parte sustancial de la reactivación de sectores tan relevantes en la generación de empleo como es el sector del turismo. Ministro, en esta asamblea se tocaron esos temas y también el acompañamiento con recursos a la internacionalización de nuestras empresas. Lo escuchamos. Gracias, presidente. Un saludo a usted y a todos quienes nos acompañan en este programa y a todos los colombianos. Presidente, desde el momento en que arrancamos en este gobierno, nos propusimos que Colombia exportara más y que lograra una diversificación de su canasta exportadora. Por eso hemos venido haciendo diplomacia comercial y sanitaria en el mundo, atrayendo inversión que tiene vocación exportadora y facilitando el comercio internacional. Pero uno de los caminos más importantes es rescatar lo más poderoso que tenemos los colombianos, nuestro talento. Propiciar entonces exportadoras de servicios basados en el conocimiento. Eso significan empresas audiovisuales, de publicidad, de videojuegos, editoriales, de educación, de salud, de BPO, de centros de contacto, de diseño, de arquitectura. Y eso significa la manera para propiciar generación de empleo en este tipo de empresas. Y lo hemos venido logrando. En este momento, comparando 2020-2010, hemos duplicado la exportación de este tipo de empresas. Tuvimos en el 2018, en el 2019, récords históricos en esta exportación y en un año de pandemia, en el 2020, la exportación de servicios basados en conocimiento crecieron al 5.4%. Justo por ello, de la mano del BID, con programas de cooperación y de crédito, logramos $24 millones con un programa de apoyo del BID a este proceso de internacionalización. Y ayer, en el marco de la asamblea del BID, le dimos vida a 4 convocatorias que van dirigidas a este tipo de empresas por $4.2 millones. Convocatorias para lograr productividad para internacionalizarse con asistencia técnica, mejora de productos, de procesos. Un programa también de encadenamiento de productos relacionados con estos servicios, que abre oportunidades a la micro, a la pequeña y a la mediana empresa.
un programa de apoyo a iniciativas clúster de servicios basados en el conocimiento, y le damos también apoyo al programa Fábricas de Internacionalización, que busca desarrollar capacidades de estas empresas de servicios y presencia en por lo menos 27 ferias internacionales. Serán cerca de 650 empresas exportadoras que vamos a acompañar de la mano para llegar a estos mercados internacionales. Este es el camino, o uno de los caminos, para lograr esa meta en el 2022 de los 25.500 millones de dólares de exportación de bienes y servicios no mineros y de servicios profesionales especialmente, y que lo que busca es contribuir a la reactivación de la economía. Aquí está este video a través del cual las empresas se pueden enterar de cómo participar en estas convocatorias. El conocimiento es la base de la nueva economía, y los países que exporten servicios basados en conocimiento, que aprovechen la alta tecnología y el capital humano especializado, serán los líderes del mercado. Colombia tiene el potencial para ser uno de los líderes en la región. Para lograrlo, es necesario que nuestras empresas mejoren su productividad, encuentren nuevas opciones de negocio con más compañías y desarrollen oferta con alto valor agregado. Por esto, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y Colombia Productiva, con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo, lanzan 3 proyectos para las compañías de servicios basados en conocimiento de software y apps, BPO, publicidad y mercadeo, audiovisual, animación digital, videojuegos, servicios editoriales y gráficos, diseño arquitectónico y de ingeniería, educación, salud, artes escénicas y música. Productividad para la internacionalización de servicios. 40 empresas recibirán 80 horas de asistencia técnica para mejorar sus procesos, productos, servicios y tecnología, con base en las necesidades de los mercados internacionales. Encadenamientos productivos de servicios. 40 empresas tendrán acompañamiento para generar encadenamientos con empresas de sectores tradicionales, crear oferta conjunta y alistarse para exportar. Además tendrán cofinanciación en proyectos para generar nuevos negocios. Clústeres de servicios más sofisticados. 5 iniciativas de clúster conformados por mínimo 10 empresas de servicios basados en conocimiento tendrán asesoría para construir hojas de ruta y formular proyectos de sofisticación. Aquellas iniciativas de alto impacto recibirán cofinanciación. El conocimiento hace real lo imposible. Consulta toda la información en www.colombiaproductiva.com. Es muy importante esta convocatoria, Colombia Productiva. Son varias las empresas que ya tienen casos muy exitosos y son ya decenas o centenares de empresas que quieren también entrar a través de esta facilidad a acceder a mercados internacionales. Por eso está con nosotros Gustavo de la Vega. Él es el presidente de Native Apps, una empresa que ha hecho parte de estas convocatorias, que tiene una gran trayectoria y que muestra también que este tipo de herramientas son necesarias y muy positivas en medio de la reactivación segura de nuestro país. Doctor de la Vega, lo escuchamos. Muchas gracias, presidente. Efectivamente, como usted lo menciona, nosotros hacemos parte de un grupo de compañías, Native Apps en el área de desarrollo de software, The Orange Lab en el área de mercadeo digital, tenemos a Walla en educación, Hello en centros de contacto y Yumio, que somos sus aliados locales, que es la empresa líder de validación de identidades en el mundo. A través de todas ellas hemos logrado exportar cerca de 7 millones de dólares el año pasado. Un dato muy importante es que gracias al PAEF no recortamos un solo puesto de trabajo, mantuvimos los empleos y durante los 2 primeros meses de este año hemos aumentado nuestra planta de personal y nuestro equipo de colaboradores en un 10%. Todo esto es posible gracias, como lo mencionaba el ministro, a la fábrica de internacionalización, que para The Orange Lab, nuestra agencia de mercadeo digital, ha significado abrir operaciones en 2 países en el Cono Sur. Con ProColombia, liderado por Flavia Santoro, trabajamos de la mano y desde Native Apps nunca, ni en medio de la pandemia, hemos dejado de asistir a los diferentes eventos y ruedas de negocio que se convirtieron en virtuales.
y que nos ha permitido cerrar a la fecha, y este es un dato muy importante, en los primeros 2 meses del año ya tenemos cerrados negocios por el 80% del equivalente del total cerrados el año pasado. Y el año pasado crecimos en exportaciones casi un 50%, que es básicamente el crecimiento de todo el grupo, porque somos empresas de vocación exportadora, presidente. Un par de datos importantes que no podemos dejar por fuera es que el gobierno nos provee de herramientas. Acabamos de ver el video donde lanzan las 3 convocatorias de Colombia Productiva, la nueva ley de zonas francas que nos facilita el acceso a las industrias, a las empresas que somos de Industrias 4.0. Y yo creo que las herramientas están. Y mi mensaje para los emprendedores y los empresarios que nos escuchan es que gobierno, empresarios y academia trabajando juntos podemos llegar muy lejos. Vemos el ejemplo con ProColombia y el grupo de nuestras compañías y sin duda en Barranquilla y en el Atlántico lo vemos todos los días. Muchísimas gracias, doctor de la Vega, por esa descripción tan importante, y esos son emprendimientos de la 4ª revolución industrial que se benefician no solamente de las medidas regulatorias, sino también de las medidas que se han puesto a disposición del pueblo colombiano para enfrentar las consecuencias de esta crisis global desatada por el COVID-19. También está con nosotros el doctor Raúl Buitrago, el presidente del Fondo Nacional de Garantías. Doctor Buitrago, el Fondo Nacional de Garantías es una herramienta que le ha permitido a decenas de miles de empresas tener acceso a capital con garantías hasta el 90%, una herramienta que ha sido vital para enfrentar los estragos del COVID-19. Yo quiero pedirle a usted que haga el balance del número de empresas, de los recursos que se han movilizado gracias al Fondo Nacional de Garantías para paliar los efectos del COVID-19 en Colombia. Presidente, buenas noches. Ministros de despacho, compañeros de gobierno colombianos. En efecto, de la mano del avance en la vacunación, avanza y se consolida la reactivación económica de nuestro país. Como podemos ver en el gráfico en la pantalla, ya son más de 588.000 beneficiarios, 1.2 millones de empleos que hemos contribuido a preservar y más de 20 billones de pesos en créditos con garantía del Fondo Nacional de Garantías que han permitido consolidar ese proceso de reactivación. Esta gráfica nos permite ver, presidente, qué hubiese ocurrido si no se hubiesen tomado las decisiones de capitalización y de incremento en el porcentaje de cobertura de las garantías. La línea azul son los productos tradicionales, con los que venía funcionando antes de la pandemia el Fondo Nacional de Garantías. La línea amarilla del programa Unidos por Colombia nos permite ver cómo las decisiones oportunas de capitalización y de rediseño de los productos con el incremento de las garantías al 80 y al 90% permitieron movilizar más de 3 veces de lo que hubiésemos movilizado si no se hubieran tomado esas decisiones, 14.4 billones de pesos. A hoy, la cifra más actualizada a las 6 de la tarde son 20.3 billones de pesos que hemos movilizado con las garantías del Fondo Nacional de Garantías. 3 dimensiones, presidente. La primera de ellas, la dimensión regional. 100% de los departamentos, 99% de los municipios. 5 billones de pesos se han destinado a territorios que tradicionalmente no concentraban las garantías y el restante es 15 billones en Bogotá, Antioquia, Atlántico, Valle y Santanderes. Desde la perspectiva sectorial, 100% de los sectores de las ramas de actividad económica privada han sido apoyadas por el Fondo Nacional de Garantías, principalmente comercio al por mayor y al por menor. En segundo lugar, industria manufacturera y en tercer lugar, construcción. Pero también hemos apoyado sectores que han sido de apertura tardía, como por ejemplo el de turismo, el sector de los restaurantes y los sectores de actividades conexas, por ejemplo, como el transporte intermunicipal. Más de 1 billón de pesos se han destinado también a estos sectores de apertura tardía con las garantías del fondo. Y una tercera dimensión, presidente, que es por tamaño de empresa. El 95% de los apoyos se han concentrado en las MIPYMES, 2.5% para gran empresa y 2.5% para trabajadores independientes. Es decir, la base de la pirámide, trabajadores independientes y MIPYMES, que son las que generan una porción muy importante del empleo, han canalizado el 97.5% de los apoyos a través de garantías del Fondo Nacional de Garantías.
La gestión ha sido reconocida por organismos multilaterales que han adelantado estudios comparativos del Fondo Nacional de Garantías con 16 fondos a lo largo y ancho del planeta, en 10 países, y las conclusiones son muy contundentes. El Fondo Nacional de Garantías es el primer fondo en materia de movilización de recursos a microempresarios por número de créditos. Es el segundo fondo por movilización de recursos que han sido garantizados en comparación con la cartera total de las MIPYMES en la cartera movilizada en el sector financiero. Y es el único fondo que ha diseñado incentivos a la formalización para los trabajadores independientes informales y para los microempresarios informales. Concluyo, presidente, señalando que el trabajo coordinado con el BID también se ha reflejado en este proceso. Hemos trabajado para llevar garantías del 100% en coordinación con el BID y con Findeter a San Andrés y Providencia. Ya son 14.000 millones de pesos que se han desembolsado en este trabajo colectivo a más de 177 créditos en San Andrés y Providencia, con cero costo para el empresario, 100% de subsidio, 75% a cargo del Ministerio de Hacienda, 25% a cargo de BID Findeter. Este trabajo de colaboración nos permite consolidar el proceso de reactivación y juntos vamos aportando a la reactivación de nuestro país. Muchísimas gracias, doctor Raúl Buitrago. Y también es muy importante que hoy hagamos nuevamente una referencia porque han llegado muchas preguntas de la ciudadanía. Una vez más quiero hablar del proceso de transformación social sostenible. Como ustedes han visto a lo largo de esta pandemia han nacido proyectos y programas sociales que ayudan a muchos colombianos. Ingreso Solidario, el PAEF, la devolución del IVA, la extensión de los servicios de gratuidad educativa a través del Fondo de Solidaridad Educativa, a través de Generación E, los programas de apoyo a la pequeña empresa de nuestro país y también programas como el que mostraba el doctor Buitrago desde el punto de vista de garantías. Y por eso es muy importante que todos entendamos que la pandemia no ha terminado, que sigue dejando efectos en el mundo, en América Latina y también desde luego en nuestro país. Pero por eso este es el momento de afianzar una agenda social que nos permita a no dejar a nadie atrás y atender a los más vulnerables. Tenemos que sacar adelante esa agenda social y al mismo tiempo estabilizar las finanzas públicas de la nación para que Colombia pueda seguir recibiendo sus créditos y pueda seguir financiando los proyectos de inversión pública en todo el territorio nacional. Por eso quiero una vez más hablarles a ustedes de los componentes de esa transformación social sostenible. En primer lugar, lo que nosotros queremos es hacer permanente el programa de ingreso solidario y llevarlo casi a 5 millones de hogares colombianos con un mayor aporte económico. Eso significa casi que llegarle a 20 millones de colombianos, son 5 millones de hogares, casi 5 millones de hogares donde queremos llegar con esa herramienta. 2, ampliar la cobertura del programa de devolución del IVA para que le llegue a más personas en condición de vulnerabilidad y corrija desequilibrios sociales que genera también ese impuesto. Tercero, queremos ampliar a través de Generación E la gratuidad en la educación superior para los estratos 1, 2 y 3 y evitar deserciones, toda vez que esta pandemia ha tenido afectaciones en muchísimos hogares. Y la mejor forma de hacerlo es reivindicando lo que ya hemos logrado con el Fondo de Solidaridad Educativa, que nos permite llegar con gratuidad semestre pasado y este semestre a más de 600,000 estudiantes en todo el país. Lo otro, en cuarto lugar, y esto es muy importante, queremos ampliar el PAEF prácticamente para que se extienda todo este año 2021. Quinto, uno de los sectores más afectados por la pandemia obviamente han sido los jóvenes y sobre todo en términos de desempleo juvenil. Por eso lo que nosotros queremos es crear un incentivo para la contratación de jóvenes, donde estamos diciendo la contratación de jóvenes trabajadores entre 18 y 28 años por un periodo de 5 años tendrá por parte del Estado el subsidio, es decir, el Estado pagará lo correspondiente a la seguridad social para incentivar justamente esa contratación. Y algo que es muy importante, alivianar la carga impositiva en la micro y pequeña empresa donde se concentra la mayor cantidad de empleo en nuestro país. Esos son componentes muy importantes y aprovecho también
para que no quede ninguna duda que uno de los propósitos que también hemos definido y le dado instrucciones muy claras al Ministerio de Hacienda es que la canasta básica de alimentos y de servicios de la familia colombiana no tenga ningún tipo de gravamen con IVA. Por supuesto, tendremos que buscar las fuentes, pero necesitamos esa discusión, esa deliberación constructiva, propositiva con el Congreso de la República para sacar esta agenda social adelante y estabilizar las finanzas de la nación. Eso es todo por hoy en Prevención y Acción, y mañana nos veremos nuevamente a las 6 de la tarde para hablar de reactivación segura, de vacunación masiva y de transformación social sostenible. Que Dios los bendiga y los dejo con este mensaje de autocuidado. Seguimos avanzando en la vacunación segura y gratuita. Nuestra meta está cerca. Con el plan de vacunación lograremos inmunizar a la mayoría de los colombianos. Sigamos sumando vacunados y recuperados para vencer al coronavirus. ¿Qué es eso de inmunidad de rebaño? 3 claves para entender cómo funciona. Primera, la vacuna hace que tu organismo luche contra el virus derrotándolo. Los primeros vacunados evitarán contagiar a 3 personas cercanas, quienes contagiarían a otras 3. Es decir, una sola vacuna puede evitar al menos 45 contagios en cuestión de días. Segunda, al vacunar a 35 millones de colombianos, el riesgo de contagiarse es tan bajo que deja de ser una pandemia para convertirse en una enfermedad aislada fácil de controlar. Tercera, no ponerse la vacuna aumenta el tiempo que necesitamos para alcanzar la inmunidad de rebaño. No es obligación ponérsela, más bien es un deber con las personas que nos rodean. Entender cómo funciona es la clave más importante para unirnos y alcanzar esta meta. Detener el contagio es responsabilidad de todos. Gobierno de Colombia.